Buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de TN23 Todo Noticias. Hoy vamos a iniciar de manera distinta porque hay información de último momento importante que usted debe conocer. Alejandra, buenas tardes. Engrilletado de pies y manos e incluso con un chaleco blindado, un político mexicano fue trasladado este día a Torre de Tribunales. Así es, Alan, muy buenas tardes a usted también que nos sintoniza a esta hora de la tarde, y precisamente vamos a enlazarnos a Torre de Tribunales porque se trata de Javier Duarte. Él es el exgobernador de México que fue capturado en nuestro país y que en este momento está rindiendo cuentas ante el juez para saber si él aceptará ser allanado o acepta ser, en este caso, pues extraditado hacia el país de México, o si estará esperando la solicitud formal de este país y permanecer en el nuestro a espera de que se solvente su situación jurídica. Pero escuchemos entonces lo que está ocurriendo en Torre de Tribunales. Empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.D.C.B. El dinero que se recibió de la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.D.C.B. por la venta de las parcelas del Ejido Lerma fue entregado a la empresa Cartujano, la cual era propiedad de Moisés Mansur Cisneros en un 1% y José Antonio Bardín Ruiz en un 99%. De igual manera, Ortega, en su declaración ministerial, añadió que don Javier Duarte de Ochoa cuenta con varios inmuebles, los cuales están a nombre de diversas personas, es decir, de testaferros o prestanombres. Entre los inmuebles que se sabe le pertenecen está una casa en la ciudad de Córdoba, Veracruz, inmueble conocido como el Faunito, el cual fue propiedad de José Francisco García González, quien se lo vendió el 4 de marzo de 2014 a José Juan Llaneiro Rodríguez, sirviendo este último como testaferro del hoy requerido en extradición. A Ortega le consta que el exgobernador era quien disponía del citado inmueble. Javier Duarte de Ochoa además cuenta con un departamento de lujo ubicado en el complejo Torre Pelícano, en Boca del Río, Veracruz, y otro en la calle Campos Elíseos, número 71 bis, en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Este último lo utilizaba como residencia. Dicho inmueble está escriturado a nombre de Moisés Mansur Cisneros, quien actúa como su testaferro. Ortega también señala tener conocimiento que durante el año 2015 diversas empresas fachadas o factureras, entre las que se encuentran Diseñadores Arquitectónicos Melban S.A.D.C.B., Diseños Arquitectónicos Alim S.R.L. D.C.B., Medical Healthy Service H2O S.A.D.C.B., fueron contactadas por el gobierno del estado de Veracruz para transferirle recursos provenientes de la Secretaría de Educación de dicha entidad federativa, hasta por la cantidad de 350 millones de pesos, que fueron destinados en gran parte para fondear por conducto de las personas morales antes señaladas y otras a las empresas Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.D.C.B. y Consorcio Prades S.A.D.C.B. Durante las investigaciones, las autoridades correspondientes lograron entrevistar a Arturo Bermúdez Zurita, quien durante el mandato de don Javier Duarte de Ochoa era secretario de Seguridad Pública y quien el 13 de diciembre de 2016 señaló que aproximadamente a mediados de 2014 recibió una llamada telefónica de Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fungía como tesorero de la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz. Durante la llamada, Antonio Tarek Abdalá Saad le dijo que por instrucciones del gobernador, es decir, del señor Javier Duarte de Ochoa, a partir de esa fecha, todos los programas y recursos federales en materia de seguridad que llegaran al estado de Veracruz ya no los iba a recibir la Secretaría de Finanzas, sino que deberían ser recibidos en la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente tendrían que regresarlos a la Tesorería del Estado
y algunas cantidades que él iba a ordenar se tendrían que pagar a diversos proveedores, añadiendo que dicho sistema lo estaba siguiendo la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y de Pesca. Arturo Bermúdez Zurita se negó a realizar lo ordenado. Sin embargo, Antonio Tarek Abdalá Saad le reiteró que se trataba de una instrucción directa del gobernador don Javier Duarte de Ochoa. Arturo Bermúdez Zurita relató que en algunas ocasiones, diciendo que el hoy requerido en extradición aún era gobernador del estado de Veracruz, lo citó en un condominio de lujo ubicado en el 6º nivel del complejo Torre Pelícano en el Boulevard Ávila Camacho, en boca del río Veracruz. En dicho lugar sostenían reuniones con otros secretarios del estado de Veracruz e incluso en algunas ocasiones llegaron a quedarse a cenar. En virtud de lo anterior, Arturo Bermúdez Zurita se pudo percatar que habían cuadros con fotografías familiares en la sala, en el comedor, en el estudio, y en todo momento el hoy requerido en extradición se ostentaba como dueño del inmueble. Así también le consta que a Arturo Bermúdez Zurita, que Javier Duarte de Ochoa se ostentaba como dueño de un inmueble denominado El Faunito, ubicado en el municipio de Fortín de las Flores, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, al cual llegó a ir un par de veces, ya que el entonces gobernador lo mandó llamar para sostener reuniones de diversos temas un par de veces. Arturo Bermúdez Zurita también refirió en su entrevista que también llegó a estar presente en el inmueble ubicado en Avenida Campos Elíseos número 71 bis, Colonia Polanco, en la Ciudad de México, pues el entonces gobernador le pidió que acudiera a dicho lugar en 2 ocasiones, a fin de acordar diversos temas. Estando ahí, pudo observar que habían fotografías familiares y cuadros con la imagen del entonces gobernador, quien le mencionó que ese era el departamento que utilizaba cuando visitaba la Ciudad de México. Las autoridades continuaron con las investigaciones correspondientes, gracias a lo cual lograron obtener la declaración de José Juan Llaneiro Rodríguez, y en ella refirió, entre otras cosas, que el motivo de su comparecencia era para señalar de manera clara y precisa datos y hechos que involucran en forma directa a don Javier Duarte de Ochoa y la esposa de este, de nombre Karime Macías Tubilla, en la obtención de recursos del gobierno de Veracruz para beneficio propio. José Juan Llaneiro Rodríguez, en su declaración, indica que a principios de diciembre de 2015 el señor Duarte de Ochoa le llamó para pedirle que realizara las gestiones necesarias para obtener un crédito bancario, ya que necesitaba dinero para afrontar diversos gastos relacionados con los compromisos del mismo gobierno del estado de Veracruz, tales como pago de nómina y aguinaldo, prestación que se entregó en el mes de diciembre. José Juan Llaneiro Rodríguez contactó a personal del Banco Intercam, a quienes citó en su oficina. A la cita también llegó Mauricio Audirac, quien en ese momento era el secretario de Finanzas del gobierno del estado de Veracruz, sin que se llegara a un arreglo respecto al otorgamiento del crédito. Posteriormente, José Juan Llaneiro Rodríguez recibió una llamada telefónica del hoy requerido en extradición, haciéndole saber que había logrado el crédito que buscaba y que lo había conseguido con otra institución financiera, pero que necesitaba una nueva gestoría. Fue cuando el señor Duarte de Ochoa le pidió le proporcionara el nombre de empresas que pudieran fungir como receptoras de fondos pertenecientes al estado de Veracruz. Lo anterior con el ánimo de satisfacer necesidades personales, así como de sufragar los gastos en los que había incurrido para la obtención del crédito mencionado. El entonces gobernador
pidió que todo lo relacionado con las operaciones de facturación se tratara directamente con el subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo. Sin embargo, este no pudo cumplir con lo ordenado, lo que derivó en que las empresas se quejaran, pues no tenían forma de acreditar los recursos recibidos. Es decir, las empresas señalaban que el gobierno del estado de Veracruz efectivamente procedió a dispersar importantes cantidades de dinero a ellas, pero Juan Manuel del Castillo no pudo materializar la facturación y con esto las empresas no pudieron acreditar haber tenido una licitación, emitir una factura o celebrar algún contrato. Es decir, las empresas simple y llanamente procedieron a captar los recursos del gobierno del estado de Veracruz sin justificación legal alguna. José Juan Llanero Rodríguez le avisó de lo anterior a Moisés Mansur Cisneros, a quien le pidió coordinar una reunión con el hoy requerido en extradición para exponerle lo que pasaba y encontrar una solución, pues era evidente que se estaba generando un problema con las empresas de facturación y con los diversos gestores que habitualmente habían sido además sus clientes. En consecuencia, Moisés Mansur Cisneros coordinó una reunión entre don Javier Duarte de Ochoa y José Juan Llanero Rodríguez, la cual se efectuó en la Casa Veracruz, residencia oficial del exgobernador. José Juan Llanero Rodríguez refiere que durante la entrevista le dijo al señor Duarte de Ochoa que los 350 millones de pesos que las empresas de facturación habían captado en diciembre de 2015 no tenían ninguna justificación respecto de su origen. En virtud de tal irregularidad, las empresas estaban presionando a fin de poder tratar de documentar las operaciones que habían celebrado con una dependencia del gobierno del estado de Veracruz. La situación no se corrigió y fue que José Juan Llanero Rodríguez solicitó nuevamente una reunión con el señor Duarte de Ochoa para volver a tratar el asunto. En febrero de 2016, don Javier Duarte de Ochoa se entrevistó con José Juan Llanero Rodríguez. En la reunión, este último le dijo al gobernador que había un problema muy grave y muy delicado, ya que no había forma de justificar por parte del gobierno de Veracruz las salidas de los recursos entregados a las empresas de gestoría y facturación. En respuesta, el hoy requerido en extradición, en un tono sumamente molesto, le contestó que le parecía increíble que Juan Manuel del Castillo no hubiera podido resolver ese problema. Posteriormente, José Juan Llanero Rodríguez se entrevistó con Juan Manuel del Castillo en una sede alterna de la Secretaría de Finanzas, y estando ahí, Juan Manuel del Castillo le dijo a José Juan Llanero Rodríguez que el problema que tenían no lo podían solucionar. Después de lo anterior, durante una reunión realizada en Ciudad de México, en el departamento del entonces gobernador, señor Duarte de Ochoa, ubicado en Campos Elíseos número 71 bis de la colonia Polanco de la Ciudad de México, José Juan Llanero Rodríguez le volvió a comentar al entonces gobernador que el asunto no había quedado solucionado. Don Javier Duarte de Ochoa le comentó que para la solución de ese asunto y debido a la ineficacia que había mostrado Juan Manuel del Castillo, había decidido designar a Ignacio García Leiva para que él fuera quien se ocupara de solucionar esa problemática. En consecuencia, personal de las empresas de gestoría, acompañadas de personal del despacho de José Juan Llanero Rodríguez, se entrevistaron varias veces con Ignacio García Leiva, quien se comprometió a solucionar el asunto. Llegado mayo de 2016, la situación no presentaba ningún arreglo, y cuando cuestionaban a Ignacio García Leiva sobre el compromiso que había adquirido para arreglar el problema
Este respondía que tenía cosas más importantes que solucionar. En consecuencia, José Juan Llanero Rodríguez 2 veces más se entrevistó con el hoy requerido en extradición. Durante las entrevistas le exponía que las cosas aún no se arreglaban. En una de las entrevistas que sostuvo con el entonces gobernador, la cual ocurrió en septiembre de 2016 en Ciudad de México, José Juan Llanero Rodríguez le expuso que no solo no se había regularizado la sustracción de los 350 millones de pesos, sino que el asunto era francamente complicado, pues el destino de ese dinero estaba vinculado a operaciones personales del gobernador y operaciones de Moisés Mansur Cisneros y de otras personas, por lo que era evidente que la ausencia de un procedimiento para regularizar la situación acarrearía un problema gravísimo. Según refiere José Juan Llanero Rodríguez en su declaración, una semana después de la entrevista celebrada en septiembre en la Ciudad de México, Javier Duarte de Ochoa le llamó a su teléfono celular para decirle que él ya había solucionado el asunto y que para él era un asunto finiquitado, toda vez que la solución que había dado era desaparecer los registros electrónicos y contables de la operación en el seno del gobierno del Estado. José Juan Llanero Rodríguez le dijo que esa posición era inaceptable, porque si bien se pudiera llegar a desaparecer en el seno de los registros del gobierno del Estado, la realidad era que a través del sistema bancario había evidencia de esas transacciones, efectuadas desde la Secretaría de Educación de Veracruz, todas desde el 23 de diciembre del 2012, depósitos hechos hacia diversas empresas receptoras cuya suma era de 350 millones de pesos, situación fácilmente corroborada a través de los estados de cuenta de las empresas dispersoras. Aunado a lo anterior, José Juan Llanero Rodríguez le externó a don Javier Duarte de Ochoa que esa transacción pudiera comprometer mucho más su posición que una simple extracción de recursos aleatoria por parte del gobierno del Estado, ya que las empresas tenían acreditado que el dinero, es decir, los 350 millones de pesos, las empresas de factoraje lo habían enviado a Consorcio Prades y a Terra Desarrollos Inmobiliarios. Únicamente, honorable presidente. Bien, a continuación pregunto a los abogados defensores, ya que el señor fiscal lo ha manifestado, ¿ya les entregaron las copias de los documentos que tenemos hasta ahora disponibles? Así es, honorable tribunal. Honorable tribunal, respetuosamente, previo a continuar, le solicito 5 minutos de receso porque necesitamos platicar con nuestro patrocinado para nosotros estudiar una situación para ver qué actitud va a asumir él. Ah, muy bien. Permítame un instante. ¿Nos falta alguna información de su dirección electrónica, fax, teléfono? Sí, que nos haga favor de proporcionarla. Sin audio. Sí. Creo que el escrito nos hace falta algo. Sí. ¿Que la proporción? Gracias. En el memorial presentado esta judicatura, donde el requerido nos propone como sus abogados defensores, se indica como dirección para recibir citaciones y notificaciones la séptima avenida 7-7814 del edificio centroamericano, oficina 623, nivel 6 de esta ciudad. Y también se indican los números telefónicos a los que nos solicitaron. ¿Correo electrónico? ¿Tiene algún número de fax para que... El mismo número de teléfono. Muy bien. Bien, le voy a dar alguna explicación de lo que sigue a partir de ahora. En primer lugar, tenemos que
ver si confirmamos el lugar en donde usted quedaría detenido mientras llevamos a cabo este trámite de extradición. Primero vamos a verificar eso. Y tenemos que confirmar ese lugar o pedimos que lo ubiquen en otra parte. Bueno, segundo, de acuerdo a nuestras leyes, usted tendría que quedar detenido hasta que nosotros podamos tener oportunidad de examinar toda la documentación que vayan a mandar y hasta que se resuelva en definitiva sobre esta petición que ustedes hacían, ¿verdad? De acuerdo a nuestras leyes no les podemos dar ninguna clase de medida que sustituya esa prisión. En cuanto al tiempo, de acuerdo al tratado de extradición que hay entre Guatemala y México, nosotros tenemos que comunicarle oficialmente al gobierno de ese país que usted ya fue detenido, y a partir del instante que ellos reciban esta comunicación oficial empiezan a contar el plazo que está previsto, que es de 60 días. El tratado dice 60 días naturales. En nuestros medios no usamos tanto la palabra días naturales, usamos días hábiles o en todo caso cuando es de lunes a viernes, días festivos tampoco. En este caso nosotros vamos a entender como días naturales corridos todo el tiempo, incluyendo sábados, domingos, días festivos, etc. ¿Sí? Entonces son 60 días contados a partir del instante en que la embajada reciba esa comunicación oficial de parte nuestra. Para que ocurra esto, pues tiene que haber un trámite, digamos, burocrático, digamos, o sea, de aquí mandamos la notificación a la Secretaría de la Corte, de ahí va a Relaciones Exteriores, ahí tiene su procedimiento interno y al final va a dar a la embajada. Tarda eso, según nuestra experiencia, unos 15, 20 días, a veces podría ser más, depende, hay muchas circunstancias que lo aumentan o acortan esos tiempos. Entonces, en caso que transcurran esos 60 días, si no nos presentan esa documentación, pues el tribunal tendría que ordenar su libertad, ¿verdad? Si la presentan dentro del tiempo, nosotros convocamos a una audiencia en donde usted va a tener oportunidad de presentar alguna documentación que pueda, digamos, ayudar, digamos, a que podamos tomar alguna decisión sobre esto. Vamos a examinar ahí los documentos que presenten y pues tomaremos las decisiones que correspondan. En cuanto esto ocurra, cuando hagamos esta audiencia, resolvemos, y contra esa resolución pues empiezan a darse todos los recursos que están previstos. Hay una apelación, que es el único recurso que está en la ley reguladora, y pues de ahí siguen todos los trámites correspondientes. Estamos hablando con nosotros un trámite que va a durar por ahí de unos 3, 4 meses, un aproximado, digamos. Este sería el procedimiento normal en estos casos. Y pues también hay otra posibilidad, y es esta. De acuerdo al artículo 3 de la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, y también de acuerdo a el tratado mismo que tenemos con México, también es posible que se pueda dar una aceptación voluntaria de su parte para que, sin necesidad de todo ese trámite, nosotros podamos, digamos, ordenar que se le entregue inmediatamente. O sea, sería, digamos, sumariamente su entrega, ¿no? Ese sería el caso. Nosotros en nuestro medio le llamamos a esto allanamiento. En el tratado se le llama aceptación voluntaria de la solicitud de extradición. La decisión sobre si usted acepta esto, pues es únicamente suya. Usted tiene derecho a consultar qué puede hacer, si hacemos el trámite ordinario, o si usted se allana, o si usted acepta voluntariamente que se le entregue a su país. Así que, como lo dijo el abogado,
le podemos dar un tiempo para que usted lo consulte y entonces vamos a ver en dónde sería el problema. Bien, estamos llevando en vivo lo que acontece entonces en Torre de Tribunales. Se trata de la audiencia para conocer los motivos de la solicitud de extradición de este hombre en su pantalla, precisamente Javier Duarte. Como usted recordará, este político mexicano fue capturado en jurisdicción de Panajachel, por supuesto en suelo guatemalteco, durante la pasada Semana Santa. Él se había convertido ya en uno de los más buscados de su país y después de su captura fue ingresado a la cárcel de Matamoros. Desde ese día había permanecido en ese lugar hasta hoy, cuando fue trasladado a Torre de Tribunales. Vamos a regresar una vez más con el audio de lo que está ocurriendo en esa diligencia judicial. Hablar brevemente con él. Antes de que esto ocurra, solo quiero preguntarle, aunque su detención pues ha sido pues bastante pública, no obstante ello, le pregunto a usted, porque está en la Convención de Viena, si usted quiere que le hagamos una comunicación oficial a, digamos, a la embajada o al consulado de su país para que le preste alguna asistencia. Hablo de la comunicación oficial. Muy bien, gracias. No quiere usted. Mi gobierno está totalmente enterado de la situación, inclusive en el momento de la detención estaban presentes integrantes de la Procuraduría General de la República de México y de la Policía Federal, con lo cual entiendo que México está totalmente enterado de la situación y de las circunstancias. No creo que sea necesario el hecho de enterar a un país cuando está encerrado, puntualmente desde el momento de la detención. Muy bien, entonces vamos a darle el receso y cuando esté listo nos avisa. Lo vamos a movilizar por aquí. Gracias. Bien, hemos escuchado entonces, ha ordenado el juzgador que preside esta sala un receso. Ahí está Javier Duarte. Le decía, hoy fue trasladado desde la cárcel de Matamoros en la zona 1 de la ciudad capital, engrilletado de pies y manos e incluso utilizando un chaleco blindado, esto por supuesto para proteger su integridad. Como lo ha indicado el juzgador también, entonces ahí están las posibilidades que tiene Javier Duarte. La primera de ellas es una aceptación voluntaria de su extradición hacia su país de origen, lo cual vendría a beneficiar de alguna manera todo el proceso penal, todo este proceso judicial entre ambos países, en caso este hombre acepte de manera voluntaria que ser extraditado a su país para enfrentar la justicia mexicana. De lo contrario, esto sí se podría tardar un poco más, porque todavía, como lo indicaba el juzgador, deben enviar la notificación de parte de ese juzgado hacia la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia hace lo propio y envía el proceso o la notificación hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya en el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su debido proceso a lo interno y finalmente llega esa notificación. El objetivo es que termine en la Embajada Mexicana. Hasta ese momento, entonces, según lo ha indicado el juzgador, empezarían a correr los 60 días que mandan las leyes guatemaltecas, de acuerdo a los convenios también que hay internacionales, para que este hombre o el gobierno de México solicitara de manera oficial la extradición a su país de origen. Alejandra. Son 60 días hábiles los que tiene el gobierno mexicano para hacer la solicitud, Alan. Hay que resaltar también que el juez enfatizó que dentro de los procesos que se tienen tanto entre Guatemala y México son 15 días más que podrían sumarse a esto, a razón de que, aunque la noticia ha sido pública internacionalmente de la captura del exgobernador en suelo guatemalteco, todavía falta que el gobierno guatemalteco envíe formalmente el papeleo legal, y hasta que llegue a la embajada mexicana y formalmente sea recibida, empieza a contar los días hábiles para hacer el proceso de solicitud de extradición. Recordemos que este tiempo
podría acortarse también. De él permanecer en nuestro país, estaría guardando prisión preventiva en Matamoros, que es el lugar donde está actualmente, un aproximado de 3 a 4 meses. Esto en caso de que él no quisiera irse voluntariamente hacia el vecino país de México. En caso él decidiera irse, pues el proceso se acortaría, sería más rápido, podría él solventar su situación jurídica en el país mexicano y ver cómo pues se solventaría esta situación ya tanto entre Guatemala y México. Vamos a esperar entonces a ver qué es lo que sucede. Ahora hay un receso, por supuesto, nosotros vamos a regresar con este tema. Por ahora vamos a la pausa, no cambie. Está en sintonía de TN23 Todo Noticias.